Josué capítulo 4, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y llevadlas y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿De dónde sacaron ellos esas piedras? ¿De qué parte del río sacaron esas piedras? ¿Alguien se dio cuenta? Sí. Lo leímos ahora. ¿De dónde sacaron esas piedras? Sabemos que fue designado uno de cada tribu. Dios dijo que así hiciera, ¿no? Designara uno de cada tribu.
Del medio, exacto, del medio. ¿Sí? En esa época no existía el buceo ni la natación así profesional. Y el río de en medio. Y el río tenía su corriente, tiene su corriente. Para poder sacar de en medio tenía que ser únicamente cuando las aguas se habían secado. Únicamente así podían sacar las piedras de en medio. Para ello, ¿qué se necesitó? Primero se necesitó un plan. Tenían que tener un plan. ¿En qué momento podían sacar las piedras de en medio? Cuando estaban pasando. Ese era el momento ideal. Antes no, después tampoco. Solamente iba a haber un momento en el cual lo iban a poder hacer. Cuando estamos experimentando en la vida de creencia, muchas veces experimentamos situaciones similares, en las cuales hay un momento específico en el cual podemos compartir con una persona. No se puede antes, no se puede después. Hay un momento especial. Cuando se abre el corazón, en ese momento la palabra puede entrar al corazón. De la misma manera, para nosotros mismos, para poder recibir la palabra, es necesario que haya circunstancias específicas. Por ejemplo, hablando de río, cuando uno va a pescar, no sé, quienes han tenido la experiencia de pescar, sabrán que se involucran varios elementos. Pescar, ¿cómo les parece? Las personas que han pescado, ¿cómo les parece pescar? ¿Pescar es fácil? ¿Pescar es difícil? ¿Cómo les parece? Si han pescado, se habrán dado cuenta qué elementos se necesitan para poder pescar. ¿Es fácil, es difícil pescar? ¿Y qué es difícil? Es difícil. Entonces, si alguien va de pesca, notará que lo que más va a necesitar, primero que todo, es paciencia. Va a tener que adoptar una postura específica y durar mucho tiempo quieto. Mucho tiempo quieto. No puede estar haciendo diferentes cosas, moviéndose, agitándose, porque los peces, aún dentro del agua, perciben afuera que hay movimiento. La persona tiene que estar quieta. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos. Dependiendo del lugar donde se está pescando, sabemos qué tipo de peces pueden haber. Si hay peces pequeños, digamos, para una comida normal, peces de 15, 20 centímetros, el anzuelo no puede ser el mismo que si se pescara en mar abierto, donde hay peces que son de 40 kilogramos, por ejemplo. Entonces, para coger peces que pesan menos de 1 kilo, para capturar peces de tamaño muy pequeño, se necesita un anzuelo diferente, totalmente diferente. El anzuelo tiene que ser especial. Pero no solo el anzuelo, la carnada. No sirve la misma carnada para peces grandes que para peces pequeños. Y no solo eso, está la carnada, están los peces. ¿Qué otro elemento es necesario para poder pescar? Debe haber silencio. Silencio. Ese es un elemento muy importante. Debe haber silencio. Creo que el símbolo internacional de silencio es ¿sí? Cuando tenemos que decirle a alguien que haga silencio y no podemos hacerlo en voz alta, no le podemos decir silencio, le tenemos que hacer una seña. Ese es silencio. Igualmente, para esto que nombré para la pesca, también es para pescar la palabra de Dios, para que la palabra quede en el corazón de nosotros. Para que la palabra dé fruto, la palabra tiene que entrar al corazón de nosotros. Pero para que la palabra entre al corazón de nosotros, se necesitan elementos especiales. No en cualquier momento, no de cualquier forma, sino tiene que, por ejemplo, tiene que tener una posición, una postura especial. En el momento de escuchar la palabra, no es momento de estar acostado en una cama, no es momento. Quien está acostado en la cama sabe que la posibilidad de dormir es muy grande. ¿Realmente está valorando? No, está menospreciando. Ahora, tampoco puede estar moviéndose. Tiene que estar también como en silencio. Ese tal vez es el elemento más importante para poder escuchar la palabra. La persona tiene que estar atenta, así como en la pesca. Toca llevar anzuelo, toca llevar la carnada, así. Para recibir en una prédica es necesario tener libreta de apuntes, es necesario tener la Biblia. El elemento más importante, así como el anzuelo, en este caso es la palabra de Dios.
Queremos pescar, necesitamos la palabra de Dios. En ese caso sería la caña de pescar, el anzuelo, el hilo. Ese sería el equivalente como a la Biblia. Y la carnada. Entonces nosotros también, estando allí, necesitamos tomar apuntes. Si no tomamos apuntes, los apuntes hacen que fácilmente la palabra pueda quedarse en el corazón de nosotros. El tomar apuntes ayuda de gran manera. El repasarlos es lo verdaderamente importante. No basta con tomar apuntes. Esto lo saben, este es un secreto que saben las personas que están estudiando, sobre todo si están estudiando algo que requiera de mucha atención y de muchos artículos como las leyes. Las leyes tienen cierto parecido, los libros de las leyes tienen cierto parecido con la ley de Dios, con los mandamientos, con la palabra de Dios. ¿Por qué tienen cierto parecido? Porque la ley tiene que tener determinado capítulo, determinado artículo, determinado parágrafo, así. Y sabemos que la Biblia, para encontrar algún versículo, nosotros también acudimos a los mismos elementos. Capítulo tal, versículo tal. Incluso a veces el versículo lo dividimos en 2, en 3. Decimos, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 18a. Entonces sabemos, nos referimos a la primer parte de ese versículo. Si decimos 18c, quiere decir que ese versículo es considerable y nos referimos casi a la última parte o a la última parte. Esos elementos son necesarios. Una persona que no tenga libreta, que no tenga Biblia, no está preparada para recibir. Va a escuchar, pero esa persona tiene algo muy grande, tiene autoconfianza. Piensa que solamente con una vez que escuche ya le va a quedar, no necesita más. Pero no es así, no es así. Las personas que toman apuntes lo pueden verificar cuando hacen el repaso. Toman apuntes y cuando dejan pasar, no sé, 6 horas, de pronto por la mañana, escucharon la palabra, la prédica y tomaron apuntes. Después, al almuerzo, mientras están almorzando o mientras les traen el almuerzo, si es en un restaurante, sacan sus apuntes y miran. Y cuando miran, se dan cuenta que si no hubieran tomado apuntes, eso que están leyendo no les hubiera quedado. Si tuvieran un corazón muy arrogante, leerían los apuntes diciendo, claro, por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Pero haciendo silencio. Por eso les dije, el elemento más importante, ¿cuál es? El silencio. Haciendo silencio no nos referimos solamente a no pronunciar sonidos. El ruido que más quiere evitar que podamos recibir la palabra es el ruido interno, las voces internas, esa voz que nos va a hablar de una cosa, nos va a hablar de otra en el momento de recibir la palabra. Acordémonos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice en el principio, ¿cierto? En el principio. ¿Pero qué dice el versículo 2? La tierra estaba desordenada, vacía. Estaba vacía. ¿Qué significa que estaba vacía? Sin la palabra, no tenía palabra. Y cuando dice desordenada, hay un versículo muy importante que está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Es un versículo que hemos nombrado varias veces, creo que nunca habíamos dado la cita, o alguna vez tal vez dimos esta cita. Es 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, leámoslo. Vamos allá. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice: hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo como decentemente y con orden. Cuando estamos en el momento de escuchar la palabra, es muy importante el silencio. Esa voz interna va a querer robarnos la palabra. Así como las aves vienen en el terreno que es junto al camino, las aves vienen a robar la palabra. ¿Esas aves qué serían? Satanás. Sabemos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, esas aves es Satanás que roba la palabra para que no quede en el corazón. La palabra que cayó en el corazón no la deja entrar. Como es tan duro ese corazón, el terreno que es como junto al camino, esa semilla que el sembrador sembró es la palabra. Pero la palabra en un corazón que es como junto al camino, la palabra queda por encima y vienen las aves y la llevan. Pero nuestro Señor Jesucristo nos explica, esa ave, ¿quién es en ese caso? Satanás. Ahora, no quiere decir que todas las veces que en la Biblia se diga ave se está refiriendo a Satanás, porque sabemos en el caso del arca de Noé que no. Un ave, el cuervo, simbolizaba la carne, nuestro punto de vista. La otra ave simbolizaba el espíritu.
la persona que no halló en el mundo donde posar el pie. Quienes se acuerdan, quienes vieron ese capítulo con nosotros saben de qué estamos hablando. Así es necesario unos elementos previos para poder recibir la palabra. Y el elemento que más va a querer evitar que recibamos la palabra es las voces que nosotros creemos que son de nosotros. Esa voz interna, esa voz que nos va a hablar preciso, nos va a decir algo. En ese momento nos va a hablar de algo que podemos hacer después, pero nos va a hacer acuerdo ahí. Ay, es importante, después del culto, después de escuchar la prédica, ir donde mi mamá. Entonces, preciso se acuerda, ¿verdad que voy a donde mi mamá? Entonces, una vez que salga, después de que el pastor esté orando, y al terminar, entonces yo voy a salir, voy a ir corriendo y voy a hacer preciso ahí le dio por hacer planes. No hizo antes, ni se le está ocurriendo hacerlos después, sino tiene que ser en ese momento. ¿Quién está haciendo que suenen voces que no tienen nada que ver con la prédica? Algo que ayuda, los otros elementos. Cuando una persona tiene la caña de pescar con su nylon, tiene el anzuelo adecuado, tiene ya la carnada y tiene la posición adecuada, una silla. Normalmente cuando alguien pesca lleva una silla, y una silla donde va a estar cómodo. ¿Por qué? Porque va a estar mucho tiempo quieto. Algunos llevan incluso un libro para leer. Es importante muchos elementos para la pesca. Igual para leer, la postura es un elemento muy importante. De la postura que la persona tenga para recibir la palabra, de ahí arranca todo. Va a recibir, seguro, si tiene una posición no adecuada para escuchar una prédica, es decir, está acostado o está acomodándose en la silla como casi que para dormir, esa persona muy probablemente ni siquiera tiene libreta de apuntes y cuando nombren versículos no los va a buscar. O si de pronto hace el intento y al fin y al cabo lo van a proyectar ahí en la pared. Como tienen video bin, entonces se va a proyectar. Entonces, leemos allá lo que aparece. Ese corazón, ¿cómo se ve? ¿Un corazón dispuesto para recibir o un corazón negligente? Se ve un corazón negligente. Disculpen que el día de hoy, pues por lo que acabamos de leer, de hacer planes, de hacer preparativos. Lo que hicieron ellos para sacar sus piedras son preparativos. Y hoy suena como exhortación. Y sí, ciertamente es exhortación. Imagino que más de uno está siendo sorprendido no cumpliendo con algunos de sus elementos. El más importante, el silencio. Esas voces que van a querer robar la palabra. Cuando un corazón es como pedregales, cuando un corazón es como espinos, cuando un corazón es como junto al camino. El corazón que es como junto al camino es ese corazón negligente. Puede estar, se le está explicando, pero tiene tanta autoconfianza que incluso puede revisar el WhatsApp en plena prédica, puede revisar el WhatsApp. Una persona que esté preparada para que nada lo distraiga, esa persona previamente, antes de empezar, ha o apagado su celular o lo ha colocado en modo avión. Al colocarlo en modo avión no le va a entrar ninguna notificación. Después de quitarle el modo avión, si le habían escrito 2, 3 mensajes a WhatsApp, entran, no se pierden. Ellos están en la nube. Los mensajes que se enviaron, que sus familiares, amigos o el mensaje de emergencia que hayan enviado, quedó en la nube. Y cuando una persona le quita el modo avión, entran 2, 3 mensajes. Preciso mientras estaba en la prédica, me escribieron esto, esto y esto. ¿Lo podía atender después? La persona hace la autoevaluación. Sí, lo podía atender después. No tenía por qué en media prédica recibir una interrupción por medio de me vibra. Estoy prestando atención y vibra el celular. Como vibra el celular, ahí vamos a mirar quién escribió. No es momento. O está usando la Biblia del celular y como no lo tiene en modo avión, cuando entra un mensaje, entonces ¡tring!, le aparece la notificación. Le aparece la notificación, entonces la persona, me escribió tal persona. El predicador sigue hablando y esa persona empieza a ver la notificación que le envió. Y peor si tiene Facebook y otros elementos que sean distractivos. La persona que realmente está en posición de recibir es una persona que está preparada. Así como leímos acá el pueblo de Israel, Dios le dio una orden. Hagan así, así, así. En el momento preciso, cuando vamos a compartir la palabra, la persona tiene que tener su corazón preparado para recibir. Es difícil a veces encontrar ese momento. A veces, incluso para las personas que son comediantes, aquí, en el país que me encuentro, hacen un reality. Imagino que en todos los países están haciendo ese tipo de realities donde lo llaman desafío, porque arman personas
que son de pronto atléticos, famosos, tal vez ciclista famoso, un levantador de pesas, cosas así. Y hay personas así que se preparan para combatir contra otros. Pero ¿cómo combaten o compiten? Con actividades de pasar por debajo de obstáculos, subir por un lazo y tienen que alcanzar una bandera, algo así. Creo que en todos los países hay ese tipo de realities. Pues las personas, para participar en ese tipo de realities, tienen que tener una capacidad. Tienen que tener ciertas capacidades, no cualquiera, ¿no? Siempre son seleccionados, son personas seleccionadas. Esos realities tienen una finalidad, llegar a alguna meta. Así, la persona que tiene una meta, que la meta tiene, cuando uno va a la iglesia, la meta principal es, quiero recibir la palabra de Dios. Si la persona quiere recibir la palabra de Dios, hay un momento especial. En uno de esos realities que se realizó acá en este país, había un comediante, invitaron a un comediante. En esa ocasión no era con personas muy musculosas, sino era con personas famosas. Entonces invitaron a un comediante muy famoso. Y ese comediante famoso, todos se sorprendieron porque todo el reality, él no sacaba sus dotes de comediante. Él todo el tiempo estuvo como calladito, solamente hacía lo que le decían que tocaba hacer. Vamos, vamos rápido, corramos, tenemos que alcanzar esa bandera y salían corriendo. Pero hubo un momento en el que las condiciones fueron adversas, ellos no tenían luz, estaban usando vela, tenían hambre, habían pasado cosas así. Y en ese momento él hizo un comentario chistoso y empezó a hacer otro y todos le estaban prestando atención. Y él, cuando lo entrevistaron, le dijeron, ¿por qué usted no había hecho lo que todos estaban esperando? Todo el mundo estaba esperando que él a toda hora estuviera haciendo chistes y bromas. Él tiene el récord acá en mi país de ser la persona que durante más horas seguidas, sin dormir, ha parado, sin parar, sin detenerse, de hacer chistes. Entonces él, teniendo ese récord, pues las personas se imaginaban va a hacer chistes y chistes detrás de chiste. Pero curiosamente no. Y cuando lo entrevistaron, él dijo, es que el humor es como los sentimientos, como la relación sentimental o la relación de pareja. No cualquier momento es adecuado. Hay un momento en el cual se puede manifestar la parte cómica, los chistes, para que las personas lo reciban. Eso mismo pasa con la palabra, la predicación de la palabra. Leyendo hoy el capítulo 4 de Josué, vemos cómo ellos tenían que sacar una piedra, ¿no? 12 personas en especial, 12 personas que fueron designadas, tenían que sacar una piedra del centro del río. ¿Cuándo podían hacerlo? Cuando el río se hubiera secado. Porque Dios iba a hacerlo. Ellos ya estaban preparados, ya tenían un plan, se va a hacer así, luego vamos a hacer así, luego vamos a hacer así. Los 12 que están designados, ustedes saben cuál es su tarea. Cuando lleguemos a la mitad, ustedes cada uno va a tomar una piedra, así. Eso fue en un momento preciso. No se podía en otra época, no se podía después. Igual, cuando una persona va a compartir, tiene que tener la sensibilidad de la persona a la que le quiere compartir. Sea su familiar, su ser querido, su amigo. Si la persona comparte en un momento no adecuado, muy probablemente en vez de lograr el efecto que quieren que reciban la palabra, puede lograr el efecto contrario. ¿Cómo se logra esa sensibilidad? Lo más importante es la paciencia. Vamos a leer un versículo. Ya, un solo versículo y pasamos al testimonio. Vamos a leer un versículo que es muy importante para que ustedes puedan compartir el evangelio con sus familiares, amigos. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 19. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 19. Dice: el versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ese es el elemento más importante, ¿sí?, para que ustedes puedan ganar el corazón de sus familiares. ¿Cuál es el elemento? Fruto del Espíritu es la paciencia. Aquí se pone a prueba la paciencia. Hay un momento en el cual ellos van a poder recibir, pero tú tienes que estar en todo momento atento. Atento, ¿cuándo es ese momento en el cual vas a poder hablar de la palabra? Tal vez un momento en el cual están almorzando y alguien está pensando, que a esa persona se despertó ese día pensando en un versículo de la Biblia y esa persona tal vez va a hacer mención a ese versículo.
Y tú le puedes decir así como Felipe, ¿entiendes lo que dice ese versículo? A través de ese versículo, ¿qué le puedes explicar? El Evangelio. A través de ese versículo le puedes explicar el Evangelio. Si estás atento a ese momento, independiente de lo que, las actividades que tú tengas o las actividades que desarrolles, cuando ese momento se presente, tú vas a poder transmitir el Evangelio. Y como dice la Biblia, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hoy alguien que me escribió al WhatsApp, me dijo que hizo la oración de aceptación. Y le dije, bueno, cuando tú haces la oración de aceptación, ¿sabes para qué es la oración? O sea, esa oración, a través de esa oración tú recibiste la salvación. O a través de esa oración tú estabas únicamente dando un agradecimiento. O a través de la oración de aceptación en la cual tú dijiste que aceptabas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. A través de esa oración tú, no sé, te estabas preparando para el bautismo. Esa es la oración que se hace previa al bautismo. ¿O por qué hiciste tú esa oración? Y me contestó, es en WhatsApp. Y tengo ahí en WhatsApp la respuesta que me dio. Y me dijo, esa oración yo la hice para recibir la salvación. Esto que estoy diciendo, sé que en ese momento hay más de una persona que ha pensado igual. Yo creo que en ese momento hay casi 50 personas que muy probablemente han pensado, yo creía que para eso es que hacíamos la oración. Bueno, si quieren saber más acerca de la oración, ya no nos queda tiempo porque vamos a escuchar el testimonio, pero si quieren saber más acerca de la oración de aceptación, la oración de fe, así, ustedes pueden en este perfil de TikTok, escrito está también, cuando entren a la página principal, ustedes van a ver dos pestañas, una pestaña que dice Salmos y una pestaña que dice La Verdad. Entren a la pestaña La Verdad. La nueva actualización de TikTok hace que no se vean toda la lista de videos. Realmente hay 100 videos. En esa lista que se llama La Verdad hay 100 videos. Entren a... ¿Cómo hacen para ver esa lista? Si ustedes tocan la pestaña La Verdad y solamente se les reproduce un video, pero ustedes no ven ninguna lista, en la parte inferior derecha, ustedes van a ver una flechita señalando hacia arriba. Ustedes tocan esa flechita y sale la lista. Miren los 6 primeros videos de esa lista de reproducción. Realmente el primero no, realmente es el video 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, son 5 videos, empezando desde el video número 2. Todos los reconoce porque tienen etiqueta azul y dice oración de fe, parte 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren conocer bien en detalle la historia, cuál es la finalidad de la oración de fe, la oración de aceptación, vayan y miren esos 5 videos. Se sorprenderán. Muchas personas no saben por qué hacen la oración de aceptación. La oración de aceptación, para quienes no se hayan ubicado, es esa oración que dice, Señor, reconozco que soy pecador, anota mi nombre en el libro de la vida, así. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ya algunos se identificaron cuál oración no estamos haciendo mención. Vayan, miren esos videos. Sé que se van a sorprender. Ahora vamos a dar paso al testimonio del día de hoy. Vamos a mirar quién nos va a compartir su testimonio. Vamos a escuchar a Rubén Arturo testificando. Esperamos que sea el testimonio de salvación. Perfecto, Rubén. ¿Te escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, bueno, mi nombre es Rubén, soy de Santiago de Chile. Y mi testimonio empieza hace unos años atrás. Desde muy pequeño empecé a conocer la palabra a través de unos pastores que vivían al lado de mi casa. Entonces, bueno, estoy un poco nervioso. Lo cual yo siempre me crié en el Evangelio. Mis padres eran todos de eso, eran de la religión que respetan mucho el cuarto mandamiento. Entonces, yo viví en la calle y aprendí todo lo malo en la calle. Y dicen que estando lejos de la palabra del Señor, ahí uno es pecador. ¿Ya? Entonces, pasaron los años, yo me empecé a congregar en una iglesia, pero lo hice por una niña, una joven. ¿Ya? Y tuve un par de meses y después me retiré. Y volví a entrar a buscar la palabra del Señor. Estoy súper nervioso. Y me encontré, bueno, tuve que escribir porque igual me pongo nervioso.
Entonces pasaron los años y empecé, como le digo, buscando en las plazas, buscando en los parques. No me acuerdo cuántas veces hice la oración de fe, pero igual me sentía con un vacío. Y después fallece mi padre y ahí empecé a buscar a través de televisión, en los live, hasta que lo encontré a usted. Y empezó a hacerme sentido porque encontré que el evangelio que usted predicaba no lo había escuchado antes. Entonces empecé a escucharlo todos los días, hasta que un día yo le pregunté que cómo lo podía hacer y usted me dijo que me empezara a congregar en una iglesia acá en Santiago, que justo falleció mi mamá, tampoco pude ir, pero después vino y ahí fui a escuchar la palabra y la palabra entró a mi corazón. Y pienso que fui salvo de ese día, 29 de abril. Entonces, de ahí que estoy buscando con ansia todos los días, leo, veo videos y cada día estoy aprendiendo más. Entonces, eso. Gracias y buenas noches a todos. Excelente, excelente el testimonio. Me sorprendió. Me sorprendió. Algunos elementos que dijo, no sabía, no conocía, pero veo que los hermanos de Chile ya lo conocen, ya lo conocen. Efectivamente, entonces ya se está congregando y recibió, no sé si se dieron cuenta, él dijo que asistió a un evento que nosotros realizamos en todos los países, especial para los pastores, para los líderes, para explicarles a los pastores, si los pastores reciben la salvación, imagínense toda una congregación recibiendo la salvación. Él pudo asistir y allá recibió la salvación. Acordémonos, dice la Biblia, uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Ya se darán cuenta por qué es tan importante. Alguien hizo una pregunta, alguien dijo, pero ¿qué es ir a un retiro o qué importancia tiene ir a algún evento presencial? Ustedes ya vieron el video, los que están en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp de los que han recibido la salvación se llama Todos los que somos perfectos. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por eso le pusimos ese nombre, porque el apóstol Pablo habla de todos los que somos perfectos. Y quienes están en ese grupo notarán que las personas que han tenido conexión presencial tienen una vida de creencia muy diferente a las personas que, siendo juiciosos, únicamente tienen conexión virtual. Es muy diferente la conexión presencial. Nuestro Señor Jesucristo dijo, donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio. El hermano Rubén, ¿cómo recibió la salvación? Estando presencialmente, donde habían varios justos, no solo uno o dos, muchos justos. En ese lugar donde habían muchos justos, ¿quién estaba? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó ahí? Recibió la salvación. Y no sé si se han dado cuenta que no es el primer testimonio que ha sido de esa misma manera. Y la vida de creencia para una persona que tiene conexión directa con la iglesia es lo que está escrito en Lucas 10 del versículo 25 en adelante. Miren lo del mesón, lo del mesonero y se darán cuenta, mediten al respecto y se darán cuenta la importancia de la conexión física, de encontrarse físicamente con justos, con salvos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que ya han recibido la salvación. Gracias por los hermanos que escuchando en sus corazones se ha sembrado la semilla. Gracias porque si tú has tenido misericordia, les has permitido llegar hasta acá porque quieres que reciban la salvación. En ese momento tal vez hay personas que son con un corazón como junto al camino. Tal vez hay algunos que tienen un corazón como pedregales o como espinos, pero te pedimos, unánimes, junto con los hermanos que están en este momento, te pedimos para que hagas lo que sea necesario en cada uno de los hermanos que se encuentran para que inevitablemente reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.